¿Qué tal? Gracias por estar aquí presente. Con este video comienzo un nuevo ciclo de encuentros de escritores. Creo que este es el cuarto ciclo que yo doy del encuentro de escritores, y gracias por los que se interesan, gracias por los que se han inscrito, gracias a los que confían, y ya es bastante, en que yo puedo ayudarlos a escribir, a encontrar una técnica de cómo llegar a hacer verdad esos proyectos que tienen como escritor. Entonces, este es un encuentro, un comienzo entre ustedes y yo, de primeramente el interés que ustedes tienen para escribir. Y el interés para el escritor es que escriba. Y escribe como una necesidad, escribe como cuando te dé hambre y vas a comer. Escribe cuando te da ganas de que ñaca y buscas el ñaca en algún lugar a tu gusto. Escribe porque se escribe como una necesidad de comunicación, una necesidad de decir, oye, tengo algo que comunicarlo a mi manera. Pero es más allá de eso, es una imperiosa necesidad del ego por comunicar, por ser leído, inclusive por ser querido a través del lector. En todos los géneros, básicamente en el audiovisual, que es muy fuerte, que es teatro y cine, el dramaturgo que crea obras de teatro para ser representadas en un escenario, y el guión de cine para ser rodado en una película. Y los les gusta la narrativa, que es el campo de la novela, y muy recomendado el cuento. Muy recomendado el cuento. Y no fracase en una novela de 500 páginas en un mundo donde no se está leyendo y que es muy difícil. La gente cree que haciendo un libro va a ganar plata, no va a ganar nada, al menos que estés escribiendo Harry Potter y tengas detrás de eso una casa productora que te coloque el libro en todas partes del mundo y Hollywood se interesa, sin decir que la Rowling es una mala escritora, porque no lo es, son muy buenos libros. Eh, y es buena escritora y es muy responsable como escritora y muy persistente en la calidad como escritora, agarrando todos los mitos que tiene el mundo de su entorno, que es el mundo inglés, y crear un lenguaje que llegue a todo el mundo. La gente, que todos quisiéramos llegar a eso, pues. este Pero lo primero que debo yo hablarle a ustedes, escritores, es primeramente porque quieren escribir, porque desean escribir, para qué escribir. De verdad van a encontrar gente que los lea, de verdad van a encontrar gente que se interese en sus ideas, en su mundo. ¿Quiénes son ustedes para decirle al mundo qué? ¿Y por qué yo tengo que leer tus cuentos, tus libros, tus cosas? ¿Qué de nuevo me ofreces? ¿Por qué debo entrar en tu universo? Entonces, el primer paso que tiene que hacer el escritor es entenderse en su naturaleza de escritor, en su naturaleza de comunicar a través de una historia algo que es para un público lector o un público audiovisual. Esto significa primeramente que tienes que tener la naturaleza del escritor. ¿Qué es la naturaleza del escritor? Una persona como yo u otros escritores que tienen horas y horas y horas y horas en su mundo interior, escribiendo 8 o 9 horas diarias
encerrado en su oficina, en sus cuartos, en su despacho, con una taza de café, a lo mejor con una bebida, solo, porque esto es un hecho solo, esto no es un hecho colectivo. Tú escribes contigo, te apartas, te aíslas, porque es la única manera de que empiezas a encontrar tu mundo interior para plasmarlo en una historia. ¿Estás dispuesto a eso? ¿O crees que, bueno, yo escribo de vez en cuando, yo no tengo tiempo porque yo trabajo mucho? Siempre hay excusas. El escritor es un temperamento, así como hay un cirujano que es un tipo que tiene un temperamento que significa que frente a la crisis él actúa, frente a la crisis de emergencia de un ser humano que está en una gravedad, que le ha ocurrido algo, que viene sin el brazo y se lo voy a pegar, se le da 4 infartos en el quirófano, y que tienes que tener el temple, la fuerza, la energía, el temperamento, el carácter para pelear con la muerte, porque esa es la pelea eterna de los cirujanos. Sí, esa pelea maravillosa que le ganas y le ganas y le ganas y a veces pierde, y todos los días es un conflicto con la muerte porque tienes ese temperamento para eso. El igual que un policía hace lo mismo, o un soldado en la guerra. Toda esta gente que tiene ese temperamento de la pelea con la muerte, el escritor también. El escritor es muy especial y también. ¿Por qué? Porque ¿cuántos escritores hay en el mundo? Miles y miles y miles. Tú ves en Amazon y ves que diariamente pueden salir 200.000 publicaciones en todo el mundo. ¿Cuál realmente de esos libros es trascendente? A lo mejor ninguno. A lo mejor se pasa todo un año donde mucha gente escribió libros muertos que nadie va a leer, que nadie dice que no sean interesantes, ojo. De repente esa novelita, y lo decía Borges, a lo mejor el librito chiquito, perdido, en la parte más alta de mi biblioteca, que yo nunca leeré, es el mejor libro de mi biblioteca. A lo mejor es eso. Por eso, el escritor no se puede separar de su obra. Somos parte de ella. Damos la cara por ella. Somos su representante. La obra siempre es independiente. Cuando ustedes escriban se va a dar cuenta que la obra se escribe sola, solamente te usa. Pero para que la obra te use, el libro te use, el escrito te use, la película te use, tienes que dejarte usar. Y es muy abusiva. La obra es abusiva. No te respeta. Te despierta a las 2 de la mañana con una idea y tienes que escribirla. Te estás caminando y tienes siempre un cuadernito de notas porque te llegó algo a la cabeza y escribe. Y dices, bueno, esta noche sigo escribiendo. A lo mejor la fiesta está muy buena, pero tu naturaleza de escritor hace que te metas en tu cuarto y sigas escribiendo. Ah, no estás dispuesto a transar una vida como la que uno tranza la vida del escritor. Bueno, no eres escritor. No eres escritor, no tienes naturaleza, no haces esto por una necesidad. Yo escribo por una necesidad. ¿Por qué? Porque no sé hacer otra huevonada. Porque en el fondo somos unos grandes vagos del arte que intentamos tener un golpe de suerte como los mineros que están allí, dale, 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 y a veces nunca encuentran la beta, pero hay quienes la encuentran. ¿Y cuál es la beta del escritor? Un poco la venganza, la eternidad, el lograrlo, el ver representado lo que uno escribió, en ser leído, que es casi como ser querido. Porque si no tenemos tiempo sino para esto, ser querido, no querer, sino ser querido es muy complicado. Y esto es lo que estoy hablando de la naturaleza del escritor. Entonces,
sí, no pensamos en la trascendencia, pero la trascendencia es importante, fundamental para nosotros. Entonces, este primer encuentro es, tú eres escritor, tú de verdad vas a hacer sacrificio, en realidad vas a apartar un dinero para avanzar como escritor, tener tiempo de escritor, bien tienes un trabajo mardito desde la mañana hasta mitad de la tarde, ok, no tengo tiempo, ok, ¿cuántas horas trabajas? 8 horas diarias, llego muy cansado al trabajo, bueno, el día tiene 24 horas, 8 horas ni siquiera es la mitad. Ponle 8 horas más. Te queda 8, 9, 10, 11, 12, 4 horas para transporte, para comer, para estar. Y no tienes por qué escribir todos los días. Todavía te queda medio día para escribir. Ponle que duermas 7 horas. Te siguen quedando como 6 horas diarias que pudieras ocupar para leer teniendo un trabajo de mierda. No, pero es que yo me estoy muy cansado. Bueno, entonces no escribas. No, esta no es una necesidad tuya. Este no es el camino tuyo. Esto es un yo con yo. Esto es una masturbación permanente. No, que tú nunca sales, que no haces esto, que eres muy apartado. Sí, porque soy escritor. Porque un escritor tiene que estar escribiendo, tiene que tener su mundo, tiene que estar leyendo, tiene que estar formándose. Porque una de las cosas que primeramente hacemos el escritor es educarnos, crecer, ser cultos, aprender cosas que es muy difícil lograrlo. Yo soy un grandísimo ignorante, yo soy tan ignorante que soy capaz de ponerme aquí creyendo que pudiera decirles a ustedes el por qué necesitan ser escritores, por qué deben ser escritores y encima invitarlos a un taller de escritores. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el escritor? Tener una necesidad de placer por escribir. Así prendas la computadora, pues todo el mundo escribe hoy en computadora, en su celular. Algunos todavía son medio clásicos con una hojita en blanco, yo no sé hacerlo. Y la hoja en blanco está allí, denunciándote, diciendo que se te va a ocurrir, desgraciado, que no son palabras, sino que me ensucias. Oh, has tomado el camino de la maravilla. ¿Qué significa eso? Primeramente, el escritor es un individuo muy franco consigo mismo. Tiene que serlo. Porque entonces, ¿qué va a escribir? La única persona que conoce bien el escritor es a sí mismo. No que yo quiero escribir sobre mi tía, quiero escribir sobre una cosa que una vez me contaron, quiero escribir sobre un vecino que tiene una vida muy peculiar. Bueno, entonces vas a hacer una crónica. La crónica es un género literario, pero no está saliendo de ti. Sin embargo, tú colocas tus ideas más allá del hecho verdadero. Este es un ejemplo que yo suelo dar con mucha frecuencia sobre la verdad, que no existe una verdad. Usted que me está oyendo y yo vemos un accidente en la calle. Un carro viene y la persona va hablando con el celular y no se da cuenta que una anciana que lleva un niño va atravesando el rayado, el paso de cebra y se los lleva por delante. Y somos testigos de eso. ¿Cómo informas? ¿Cómo escribes sobre eso? Ponle que yo soy un periodista. ¿Cómo hago yo una noticia veraz de ese hecho? No la hay. No la hay. Porque cuando yo narro ese hecho, digo, no, qué horror, murió la viejita Concha, y qué terrible aquel hombre de mierda. Y, oye, ese tipo de cosas se debe porque hoy en día la gente está tan dependiente de sus celulares y de las redes que se ha divorciado del mundo. O quién es ese perro descuidado que fue capaz
de no darse cuenta que la gente estaba pasando por un rayado de peatonal y se llevó una gente por delante. Cada quien va a contar la historia a su manera, porque pasa por todos los filtros morales que tenemos, los filtros éticos y culturales, en mirar ese hecho de alguna manera que nunca sucedió y que, como decía García Márquez, las cosas no son como ocurrieron, sino como las cuentas. Entonces, contar ese hecho, que es un hecho noticioso, puede ser interesante. Ahí nada más hay una gran historia. ¿Quién era esa vieja que llevaba a ese niño? A lo mejor lo acababa de robar. ¿Quién era ese hombre que iba hablando por teléfono y a lo mejor iba y le iban diciendo su esposa que alguien le robó la niña en el supermercado y ha sido esta vieja, y acaba él mismo de haber, sin darse cuenta, yendo, corriendo, dándose cuenta porque está alterado, porque su esposa está diciendo que a su hijo se lo quitaron, acaba de matar al hijo. Cómo el destino puede llegarte a ser un desastre, porque una de las cosas maravillosas de la vida es que la vida es un eterno desastre. Y es un enorme caos. No tengan miedo del caos. Siempre habrá caos. La gente inteligente sabe que todo lo que es caótico se reorganiza. Las habitaciones caóticas, las relaciones caóticas, los trabajos caóticos. La gente generalmente muy inteligente está sumergida siempre en el caos porque entiende que el caos siempre se reorganiza. Si tú tienes muchísimo orden aquí, sospecha de eso. Sospecha siempre de la gente que cree que todo tiene que ser sistemático. Las ideas, llevar una agenda, nos vemos a las 4 de la tarde, a las 6 hago esto, tú dices, no, mira, vamos a tomar por ahí, no, no, pero es que yo quedé que tú no puedes suspender eso, no, no, pero es tan importante, no, no es, pero ya yo quedé con esa gente, gente que tiene un mundo organizado, gente que no tiene capacidad de tener una gran libertad interior porque necesita de las agendas. Yo intenté llevar agendas en mi vida, las compré en más de una oportunidad, nunca las vi, me sirvió para rayar, porque me daba miedo agendar mi mundo, ¿ves? Sí, yo tengo responsabilidad. Esto que estoy haciendo es una especie de responsabilidad, pero me niego de agendar mi universo. ¿Por qué? Porque soy escritor. Porque necesito entenderme en ese caos para poder escribir. Entonces el primer paso que tiene que hacer un escritor, el primer paso básico que tiene que hacer un escritor es entenderse, comprenderse, entender el caos en el que está viviendo, entender que como no está de acuerdo con el mundo en que le toca vivir, está creando nuevas ideas, nuevas historias, nuevos lugares, en hechos de ficción, cosas que no ocurren, pero que ocurren en su libro, en su historia, porque necesita transformar el mundo. Es una necesidad del artista, es una necesidad del escritor, es crear historias no reales o partiendo de historias reales para crear nuevos universos. Macondo no existía hasta que Gabriel García Márquez la fundó. Romeo y Julieta no existían, pero existen para siempre en que ese romance pasó por la mente de William Shakespeare. ¿Verdad? Doña Bárbara no existía remontando el Arauca sin que el maestro gallego no se imaginara esa mujer bravía del llano venezolano en el hato del miedo, siendo vencida éticamente
por los por la luz, por el bien que fue su personaje antagónico. Eh, Mr. Danger también que estaba allí y había ese principio de ese gringo o tramposo que había ahí. Este, y todo eso son hechos que se han creado a través de la literatura y a través del cine y vemos El Padrino y vemos todo lo que vemos porque hay alguien que está creando universos nuevos para, para que la humanidad tenga su propio testimonio. Porque cuando nosotros queremos estudiar una época, ¿para qué los libros? Vean películas. Está la moda, la forma en que hablaba, en la forma en que se pensaba, la forma en que se decían las cosas, la forma en que se comportaba la gente para todo, inclusive hasta para amarse. Está allí. Plasmamos una época. También el escritor tiene que ser un ser muy pasional. Así se enamore de sus paredes vacías. Yo creo que eso le pasa mucho a los escritores, que son muy pasionales y, y tienen que serlo, no tiene otro camino. Tienen que encontrar todas sus limitaciones, tienen que entender todos sus monstruos, debe pelear con ellos para que tengan una enorme capacidad de amar. Nadie ama, pero absolutamente nadie ama honestamente y profundamente si no se entiende a sí mismo. Porque si no, no está buscando un amor, sino que alguien lo comprenda, lo quieran, lo acepten, lo adopten como una mascota. Tú no le dices a un perro o a un gato, ¿ustedes se entienden? No, son perros y gatos. Pero el ser humano sí, pero hay seres humanos que son mascotas, que quieren que tú estés encima de ellos todo el día porque son unos inútiles para todo, inútiles emocionales. No estoy hablando de los aspectos económicos, inútiles emocionales, gente que inclusive te resta energía, que hace un escritor viviendo con alguien que no te aporta, que no te toque la puerta y te diga, oye, te traigo una taza de café. Estás escribiendo, sí, sí, tráeme una tacita de café, que eso lo hacía, por cierto, mi mamá, que ella sabía que yo estaba escribiendo, que tenía puertas cerradas y que tenía un universo fantástico alrededor de mí mismo. Y es la única manera de amar. Cada vez que aparece un ser humano egoísta, cada vez que viene cualquier ser humano que te diga, es que yo no creo que esto es correcto, tú a mí no me llamas, hace tiempo que no salimos, no, tú no eres una unidad de atención a otro ser humano, no, ahí no hay amor, hay alguien que te quiere conquistar y absorber. Y un escritor no puede permitirse eso, porque lo primero que debe amar el escritor es a sí mismo y luego amar su arte. Y luego hay tiempo, un tiempito para otras gentes. Y eso puede ser un tiempito maravilloso, que lo puedes engrandecer. Este fin de semana me voy a la montaña, a la playa, o vamos a ir a bailar con la persona que me gusta. Y ahí aprendes, porque necesitas vivir la vida, pero necesitas vivir la vida con tus demonios, con tus monstruos, que los has reconocido y los alimenta para que te devoren y se vuelva literatura. Es fundamental. Ah, no entiendes esto, no eres escritor, no eres escritora. No puedes comprender lo que yo estoy diciéndote en este momento. Ser escritor es de las cosas más liberadoras que hay,
porque en el papel va a quedar todos los demonios, porque te van a venir demonios nuevos. Lo bueno de los demonios es que no se terminan. Lo bueno de los miedos es que además de controlarle, aparece el miedo al miedo, el miedo a la incapacidad de hacer. Y yo me parece que es terrible que la gente piense que uno no es capaz de hacer esas cosas. Basta que a mí me digan que yo no soy capaz de algo, sino, entonces mi mente empieza a dar vuelta y a decir, alguien cree que yo soy incapaz de hacer esto. Yo estoy hablando aquí en Medellín, en Colombia. Yo en Caracas, en Venezuela, la gente decía, pero y por mira tu edad, ¿qué haces tú haciendo eso? Tú no tienes necesidad de hacer eso. Me estaban diciendo, hágalo. ¿Cómo que no tengo? ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo es que debes hacerlo? Debes apartarte de la gente que te dice que no eres capaz ya, no sé, de amar. Este viejo, ¿quién lo va a querer? Y yo digo, quizás sí, quizás alguien que quiera estar al lado de alguien como yo, que estoy seguro sospecharía de esa persona, porque perdería mucho el tiempo conmigo, porque yo ya me quiero demasiado como para compartirme. Eh, yo diría, ¿hay posibilidad para el amor? No sé, no sé, pero pudiera tener la experiencia de sentir una atracción por algo, por alguien. Ah, no, que los viejos no se enamoren, que mi abuelita, ay, mi abuelita, yo le llevo los nietos, ella lo que quiere es estar con sus nietos. A lo mejor la vieja lo que quiere es que le den duro por ese culo. Pero la ves como una abuelita y la abuelita se comporta como una abuelita. Hay una película muy buena con Shirley MacLaine que se llama Tiempo de Encariñamiento, algo así, una película que en los 80 ganó el Oscar, que la hija le dice, mamá, estoy embarazada, vas a ser abuelita. Y ella se enoja, porque ella se acaba de enamorar. Lo menos que quiere ella hacer es una abuelita tierna. Ella se acaba de enamorar. La gente piensa que los viejos no tienen derecho a enamorarse, ni a querer. Y entonces tú dices, wow, qué cruel es la gente con todo el otro. Aquella gordita fea nadie la va a querer en una sociedad hedonista que lo que hace es que burlarse de la gordita fea porque creemos que no tiene derecho al chico más guapo. Cosa que menos mal se salva la gordita fea porque las chicas guapas van a buscar chicos guapos que realmente pasan 20 horas en un gimnasio, pero jamás en una biblioteca. Pasan 50 horas comprándose una ropa fina y verse bonito, pero jamás profundizan en el interior y en el estudio de sí mismo. Ahora, la gordita fea, si tiene como oficio ser una gordita fea, también se jode, porque entonces se empieza a sentir mal, no la quieren, está terrible, no va a tener éxito. Bueno, pero si el éxito depende de cómo luces y cómo te ves y tu mundo, tú quieres arrastrarlo a donde están las mises, bueno, gordita fea, estás equivocada, te equivocaste de camino, porque estás queriendo demostrar que nada, tu viaje es otro, tu cuerpo te dice que tu viaje es otro, no es el viaje de las pasarelas. Tu viaje es otro y es mucho más eterno. ¿Por qué? Porque la vejez va a venir. Tu viaje es otro. Entonces estás en la autopista equivocada que no es la tuya. Tú puedes intentarlo. Todo el mundo puede intentar todo. Y lo correcto eso es lo que haga. Mientras si te atreves a hacer lo imposible, será posible. Porque ganas tú siempre. Ah, esta obra es mala.
este escrito es malo, pero me atreví, lo dije, lo escribí, lo logré, lo publiqué, lo leyeron 2 gatos, no importa, 2 gatos maravillosos, ahí va a estar, es mi fantasía, es lo que decía Virginia Woolf, el gran placer por escribir, que te lean es algo añadido, no importa. Ahora, si escribe para que te lean, para ser un bestseller, no hay fórmula para eso, porque estás escribiendo para ganar dinero. Ya se acabó el escritor, ahí murió, murió, me montó un negocio, haz otra cosa, porque si no tienes nada genial que decir, vas a hacer libros mediocres, libros que no van a ir a ningún lado, historias que tienen muy poco interés y muy poca trascendencia. Este primer encuentro que yo tengo con ustedes es un encuentro de hablar sobre el escritor. Porque para finalizar, porque no quiero hacer estas cosas muy largas, porque los encuentros con los escritores son clases privadas, y ya es otro nivel, con no este nivel general. Lo primero que tiene que hacer el escritor es que quiere escribir. ¿Por qué escribir? ¿Qué idea tiene? ¿Qué va a desarrollar? ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Por qué quiere confrontar al lector o al público? ¿Qué está tratando de hacer? ¿Qué quiero comunicar? La única manera de ser original y que aquello sea trascendente es que seas tú y que no le tengas miedo a lo que tú eres. Que yo no quiero decir que yo soy esto, que yo oculto aquello, que yo tengo esta fantasía, me da vergüenza, lo llevo dentro de mí, me ahoga. No. Bueno, llevas una vida de mierda, ve a terapia, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, ahórcate, yo qué sé. Esto no es para escritores. Los escritores tienen un mundo muy complicado cada vez, por eso es que hay una cantidad de escritores también que se han lanzado la soga al cuello. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pelear con nosotros para que esos monstruos se vuelvan, ¿saben qué? Poesía. Y cuando yo digo poesía, no estoy diciendo los zapaticos me aprietan, las medias me dan calor y el beso que me dio mi madre lo llevo en mi corazón. No es la rima, no es eso. Cuando digo poesía, es confrontarnos con la magia de la palabra, del verbo y de la acción, de lo no dicho, de los silencios, de lo único, de lo trascendente, de lo hermoso, de lo horrible, convertido en algo que emocione. Porque la clave es que el lector se emociona cuando lee un cuento, una novela, cuando lee una obra de teatro. Si no emocionas, no pasa nada. Si yo veo una película y no me dice nada, o la olvido o incluso dejo de verla. Inclusive hay películas que yo he visto, me dice, ¿tú viste tal película? Sí. ¿Y te acuerdas de ello? Y yo ya no me acuerdo. A mí se me olvidó la historia. Pero hay historias que no se me olvidan. Forman parte ya de mi vida. Las atesoro. Me hicieron crecer como ser humano. Hay escenas que no puedo olvidarla. No puedo olvidar la escena final de Casablanca. Quizás no ahora ni más tarde, pero en algún momento tú te vas a arrepentir de irte conmigo. Esa decisión de ella irse y él quedarse en la aventura es maravillosa, porque ella ya vivió una historia y se fuga al universo seguro de ella, porque se encontró que el mundo puede ser fantástico y fabuloso, pero como decía este dicho, que de lo bueno poco,
que el mundo convulso de los aventureros y que los tocas de vez en cuando te impresionan pero se te van. Y ese es el mundo exactamente de los artistas grandes. Cuando entras a su universo y te abren la puerta, te vas a encontrar un universo fabuloso. Muy distinto a ti, a tu ética, a tu moral, a tu forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque estás hablando con locos, con una realidad que no le creas nunca. Tienes que ir a su obra. Entonces la idea, ¿por qué no solo es que somos escritores, sino qué es lo que voy a decir y voy a comunicar y en qué forma y para qué voy a estar tanto tiempo conmigo, creciendo, aprendiendo y luego peleando con mis demonios en las teclas para crear personajes y mundos fantásticos? ¿Para qué? Yo siempre he querido dar clase y en algún momento voy a hacer un video para la gente que está dentro del taller de escritores en la cocina. Para que el chef prepara ese plato con los sabores y con la que delicadeza y los secretos con que lo prepara el chef para que la persona que come deguste con placer los sabores extraordinarios de un plato. Ah, que son unos platitos así, claro. Si usted quiere comer mucho, vaya allá al carro de hamburguesa y métase 4 hamburguesas y reviente. Ahí no hay ningún placer por comer, sino es comer. El chef te prepara un plato especial porque es para ti. Cada libro, cada historia, cada hecho de fantasía que tú creas como escritor es exclusivo para un ser humano que se interesó en eso, porque va a tener una aventura emocional frente a la obra y hace de la obra un hecho personal, porque leyó y leyó o vio y ahora ha aprendido, ha sentido algo a través del relato mágico de un ser humano que se llama escritor. Entonces tenemos que empezar por la idea. Entonces, por supuesto, con cada uno de ustedes en las clases privadas vamos a hablar de esa idea y cómo desarrollarla. Pero ese es el comienzo de todo. Primero, para ir a un viaje en un carro, primero te compras el carro, huevón, y aprendes a manejar. Aquí hay que aprender a escribir también. Y de eso se trata. Ok, tienes el carro, puede ser la computadora, la libreta, pero si no sabes usar las herramientas de la escritura, no vas para ningún lado. No llegas a ningún lado. Entonces que primero hay que tener el carro y saber manejar. Y de esto se trata. Es el comienzo, es la primera clase de manejar y estás al lado del instructor que te está diciendo lo fácil que es y tú, coño, pero a mí me da miedo cómo esto estaciono, cómo retrocedo, cómo me meto a un estacionamiento que se encuentra en un sótano con miedo, cómo me echo a una autopista con gente corriendo, cómo enfrento la vida, cómo meto el carro sin chocar o matarme, cómo escribo sin hacer una pendejada mediocre que no llegue a nada. Claro, no solo tienes que aprender a correr, sino tienes que aprender a estar cada vez mejorando el carro hasta terminar metido en una Fórmula 1 a toda la velocidad, arriesgando la vida en una cápsula prácticamente y con una velocidad que es para matarte, porque es una lucha de nuevo con la muerte.
Cada vez que uno tiene una lucha con la muerte, hay seres humanos valientes. Cuando alguien dice, no, yo no quiero hablar de la muerte, yo le tengo miedo, hay alguien, ignóralo, sácalo de tu vida. Es un pendejo, una pendeja. No está entendiendo que esa es la gran lucha del ser humano. Y todo se hace en función de la eternidad. Así que bueno, bienvenido a estas clases, bienvenido a este taller de escritores. Por un tiempo va a haber unas clases abiertas como estas, que actualmente no es ninguna clase. Si esto fuera una clase fuera un desastre. Y pero quiero decir, tú eres escritor, de verdad vas a estar conmigo en esta aventura que es de crecer como ser humano, más allá de aprender una técnica, porque si eso no existe, siempre va a ser un ciudadano de tercera. Gracias por escucharme.